fechas nada más antes de iniciar. Este sábado tendremos la prueba del tema 1 y 2. El concepto de esfuerzo, de formación y esfuerzo en elementos axialmente cargados. 9 de la mañana en el Rosendo, ¿no? Rosendo Taylor. Bien. El día martes nosotros completamos ya el tema de torsión. Vamos bien con el calendario. El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 4, flexión pura. Y note que al igual que en el tema de torsión, esta lección que es un poco corta, que vamos a dedicar a esa clase, y bueno, esto hay que modificarlo, ¿verdad? Ahí va a haber un pequeño desfase porque el día 7 vamos a tener la prueba. Y también modificamos la siguiente, que va a ser para el 21 de septiembre, del tema de torsión. Y la segunda clase de recuperación que teníamos programada la vamos a pasar para el siguiente sábado a las 10 de la mañana. De repente esta la puedo pasar más temprano. ¿Ustedes qué hora se levantan los sábados? 7 de la mañana. Voy a ver. Posiblemente modifique esto para hacerlo más temprano. Lo que pasa es que yo tengo otro grupo y el grupo de hormigón los veo más temprano. De que mientras ustedes todavía están durmiendo, ya yo estoy trabajando. Algunos. Pero bueno, quizás aquí haga alguna modificación, pero yo les informo. Ok, ¿alguna pregunta antes de iniciar? ¿Dónde queda el salón ese de Taylor? El Rosendo Taylor es el salón que está allá en la esquina. Te vas por este pasillo hasta el final, doblas a la izquierda y luego es el último a la izquierda. Es el salón de conferencia de nosotros. Es el salón Rosendo Taylor. Pensé que me iban a preguntar el problema. La pregunta es fácil. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ahí la acondicionada parece que no está funcionando. Esta cosa la hace la Universidad de 2004 para que usted se vaya habituando a la vida laboral, porque el primer trabajo de ingeniero civil, ¿usted sabe cuál es, no? ¿No sabe cuál es el primer trabajo de ingeniero civil? Sí. ¿Cuál? Ser ingeniero civil. Nah. Oiga, usted está en una carrera, usted tiene que saber cuál es el primer trabajo que usted va a tener. ¿Sí? Usted no va a llegar de jefe, de gerente, no, eso es como que más adelante, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Verdad? Bueno, por lo menos esa debería ser la aspiración. ¿Va a ser? Asistente. Posiblemente, pero en más del 90% de los casos, usted va a ir a trabajar como ingeniero residente o asistente de un ingeniero residente en un proyecto de construcción. ¿Okay? Un proyecto de construcción. Eso es lo más probable. Es lo más probable. ¿Y a qué hora arranca la construcción? A las. En realidad, en teoría, un proyecto de construcción, según la convención colectiva Capac-Suntra, empieza a las 7 de la mañana. Empieza a las 7 de la mañana. Sin embargo, hay ocasiones en donde, en alguna jornada, por algún motivo, usted puede tener de repente el vaciado de las vías de transferencia o el vaciado de las fundaciones del shear wall de un edificio, y ese vaciado necesita empezar a las 4 de la mañana. Entonces ese día usted tiene que estar en el proyecto a las 3 de la mañana para que el vaciado pueda empezar a las 4 de la mañana. Porque, bueno, se necesita que el concreto ese especial no se vacíe cuando el sol está afuera, porque
se necesita una condición de clima apropiada para que el concreto pues quede bien dispuesto. Entonces, habrá ocasiones donde usted tiene que llegar al proyecto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, eso es normal. Y hay vaciados a veces que demoran las 24 horas continuas y usted tendrá que quedarse ese día en el proyecto de noche hasta las 11, 12, 1 de la mañana y al día siguiente tarde de nuevo a las 6. Eso pasa. Eso pasa. Entonces, cuando tenemos estas condiciones de que no funciona el aire acondicionado, para que usted se vaya habituando a ese tipo de... Eso está diseñado en la universidad, eso está programado como parte del entrenamiento. Porque recuerde que la universidad, así lo veo yo, la universidad, usted no solamente viene a recibir conocimiento, esa es como la parte romántica. La universidad es un entrenamiento. Entonces acá hay una diferencia grande, ¿no? Entre recibir conocimiento, ir a recibir conocimiento, a realmente estar en un entrenamiento. En un entrenamiento usted es puesto a prueba, ¿cierto? No solamente hacer, esto quizás sea lo sencillo, pero hay otra parte que usted está recibiendo del entrenamiento en que está continuamente puesto a prueba, psicológicamente, ¿sí o no? Físicamente. ¿Cuántos de aquí cuando sonó el despertador esta mañana hubiera preferido quedarse dormido? Sinceramente, levanten la mano, ¿cuántos hubieran preferido? Yo también, ¿no? Cuando eso sonó en mi casa a la hora que suena. Yo, ay, ya es la hora, no puede ser, y tengo que levantar a mis hijos y arreglar a todo el mundo. Después de venir para acá. Y eso es normal. Entonces, parte del entrenamiento es eso. Usted está cansado, tiene que ponerse a estudiar, bueno, eso es parte del entrenamiento. Tiene alguna situación que lo desenfoca, hay problemas en su casa, bueno, eso es parte del entrenamiento también. Poder lidiar con muchas situaciones. Está malo de salud, que mejore quisiera estar arropadito en la casa con un tecito caliente, pasarla, ¿no? Pero estoy aquí. Eso es parte del entrenamiento. Tener profesores más llevaderos que otros, eso es parte del entrenamiento. Tener un profesor que no lo deje en paz, eso es parte del entrenamiento. Porque el día de mañana te va a tener un jefe que le va a exigir, ¿verdad? Entonces tiene que estar habituado o haber pasado por situaciones complejas. Le pusieron un trabajo en grupo y usted armó un grupo, pensaba que le iba a funcionar bien y resultó que tiene un poco de pesos muertos ahí que arrastrar. ¿Eso pasa o no pasa? ¿Sí o no? Y eso que usted los escogió como compañero, y ellos lo escogieron a usted y en el camino hubo cosas que, ¿verdad? Bueno, un trabajo es bastante similar, aunque cuando usted llega allí no escoge a nadie, ellos ya estaban. ¿Sí o no? Y tiene que trabajar con ellos, con distintos antecedentes, con distintos backgrounds, con distintos pensamientos, con distintas formas de ser. Y usted tiene que poder trabajar con ellos. El ingeniero está llamado a ser líder, tiene que tener liderazgo. De eso no se enseña mucho en esta universidad, pero usted debe aprenderlo. Usted debe aprenderlo en su diario vivir, porque esas son habilidades que son necesarias para el éxito en lo que uno hace. Ok, fuera de esa introducción, antes de iniciar, ¿alguna pregunta? Entonces, hoy iniciamos el tema de análisis y diseño de ligas de flexión, flexión pura primero. Flexión pura, 2 clases, esta y la próxima. O sea que el martes ya tenemos este tema cubierto. Yo observo que de aquí en adelante, lo máximo de clases que le dedicamos a un tema son 4, pero la mayoría estará entre 2 y 3 clases. Entonces aquí los temas van un poco rápido, porque son temas, los hemos segmentado de manera corta para que sean de rápida asimilación. Lo que nos ha funcionado otra vez y esperamos que esta vez siga funcionando.
Sin más preámbulo, empezamos con la lección número 4, flexión pura. 21 páginas en esta lección, así que el día de hoy voy a llegar como mínimo a la página 10 u 11. O sea que por aquí, sí, yo creo que llego por ahí. Aquí hay un ejemplo perfecto, por aquí me puedo ir de tenía. Entonces, apriétese el círculo que nos vamos. Flexión, ¿qué entendemos por flexión? ¿Qué entiende usted por flexión? Menos a la gente a hacer cosas, ¿no? Cuando les preguntaban qué entendía por tensión, torsión, la gente hacía así, ¿no? Y por tensión hacían así, compresión hacían así, ahora en flexión hacen así, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. La flexión se produce cuando tenemos cargas transversales en elementos. Y generalmente este comportamiento está asociado con un tipo de miembro estructural que se conoce con el nombre de vigas. Caso típico que nosotros tengamos una viga en flexión en donde las cargas son transmitidas de manera diferente a las que hemos estudiado hasta el momento. Hasta el momento nosotros hemos visto este tipo de comportamiento estructural. Los elementos axialmente cargados. Empezamos por allí, recuerda, ¿verdad? Y ahí estudiamos lo que ocurre con la carga axial tanto en compresión como en tensión. Si yo tengo compresión, el elemento se contrae. Bienvenida. Si tengo tensión, el elemento se elonga. ¿Bien? Entonces, empezamos por allí con ese tipo de comportamiento, los elementos axialmente cargados, y esto produce esfuerzos normales de compresión o de tensión, dependiendo de la acción de la carga. Posteriormente, entramos a ver los elementos sometidos a torsión, y los elementos sometidos a torsión tenían otro tipo de comportamiento. Ahora, si lo que tenemos son torques aplicados, la respuesta va a ser de esfuerzos cortantes y también de rotaciones. Ahora vamos a ver lo que sucede en otro tipo de comportamiento en donde las cargas son transmitidas de manera transversal a nuestros elementos y se produce el efecto de flexión. El caso típico, que yo tenga una viga simplemente apoyada con una carga P en el medio. Caso típico, caso quizás más sencillo, el más sencillo de todos. Y si esa carga está aplicada a la mitad, a L medios, esto va a producir reacciones y va a producir deformaciones, esfuerzos y demás. Esta viga en flexión se va a deformar de esta manera, ¿cierto? Entonces, este tipo de deformación es diferente de la que hemos estudiado. Porque hasta el momento nosotros hemos estudiado deformaciones axiales en tensión o en compresión y hemos estudiado deformaciones rotacionales producidas por la torsión. Ahora tenemos otro tipo de comportamiento. Y si observamos, aquí vamos a tener zonas internas del elemento donde ahora
la carga transversal aplicada va a producir esfuerzos normales también, pero esta vez esos esfuerzos van a ser variables y en algunas zonas nosotros vamos a tener compresión. Observe que en la parte superior la viga se acorta, ¿cierto? Si yo tomo el segmento de la cara superior de la viga, observe cómo ella cambia de longitud y se hace más corta. Lo contrario sucede en la parte inferior. Acá tengo un elemento recto, pero si yo tomo la longitud que tiene este elemento curvo, ahí vamos a ver que se ha estirado. Se puede observar, ¿no? Aquí la línea superior, observe cómo se ha contraído, es decir, que allí debe haber, para que eso suceda, debe estar produciéndose compresión. Y aquí vemos la línea inferior cómo se elonga. Entonces, en esa zona debe haber tensión, perdón. De manera que aquí debe ocurrir una separación o un eje longitudinal que me va a separar el comportamiento, en donde a partir de ese punto vamos a tener una zona en compresión y a partir de ese punto también, pero en la otra dirección vamos a tener una zona en tensión. Las vigas en flexión se caracterizan por recibir cargas transversales. La manera de recibir carga en ella es de tipo transversal, cargas transversales. Es la característica del comportamiento de las vigas. Como lo que está sucediendo en este salón ahora mismo, todas nuestras cargas, lo que nosotros pesamos, el mobiliario, etcétera, está en forma de cargas puntuales que se están transmitiendo. Si usted está sentado arriba de esa silla, esa carga, es su peso, se está distribuyendo sobre la silla y está actuando de manera puntual en las cuatro patas de la silla, ¿cierto? Mi carga está transmitiéndose al piso a través de mis pies. Una carga concentrada en cada uno. Cada que yo me muevo, esa carga está en otro lado, ¿verdad? Entonces, esas cargas son transversales a la losa y están produciendo flexión en ella. En el piso o losa, nosotros estamos produciendo una carga transversal que está deformando la losa en flexión. No la vemos deformada, pero sí está ocurriendo deformación. Que la deformación no sea perceptible visualmente no significa que no ocurra, ¿cierto? Está allí, solamente que nuestros ojos tienen limitaciones para poder percibir esa deformación. Pero si nosotros colocáramos debajo de la losa instrumentos de medición altamente sensibles, podríamos detectar cuánto desciende la losa, cuánto se deforma, producto de todas las cargas nuestras aplicadas. Y eso se hace. Hay instrumentación que permite captar eso. Entonces, las cargas transversales van a producir zonas en compresión, zonas en tensión, de manera que internamente las zonas en compresión, por supuesto, van a producir esfuerzos normales en compresión y las de tensión, esfuerzos normales de tensión. Entonces ya vemos cómo la flexión en las vigas provoca esfuerzos normales de dos tipos, compresión y tensión. Yo lograría un comportamiento exactamente igual, si ahora tomara mi viga y en lugar de aplicarle una carga transversal, le aplicara un par de fuerzas en tensión y en compresión en la zona superior y en la zona inferior. Lograríamos exactamente el mismo tipo, el mismo efecto. Lograríamos exactamente el mismo efecto.
En esta zona vamos a tener compresión y en esta zona vamos a tener tensión, tal como se produce aquí arriba. Exactamente el mismo efecto, un efecto equivalente. Y usted recuerda de estática que aquí este par de fuerzas, si son iguales y opuestas, yo lo podría reemplazar en un sistema de fuerzas únicas, en un sistema equivalente de momentos, ¿verdad? Con un par. Así que esto en realidad yo lo podría transformar también en un efecto equivalente de un momento aplicado. De manera que ese momento aplicado también me va a producir un efecto de tensión y compresión en las zonas de la viga. Entonces, este tipo de comportamiento es el que nosotros vamos a estudiar en el curso. Ahora, estamos viendo por ahora solamente la flexión, pero debemos recordar que acompañando a la flexión van a ocurrir fuerzas portantes. Aquí vamos a tener reacciones, en este caso no hay ni que hacer ningún cálculo, estas reacciones son iguales a P medio a mí. Y estas son reacciones importantes que también van a producir esfuerzos portantes. Esfuerzos portantes, que le llamamos tabla. Entonces, en una viga en flexión hay de todo. Hay esfuerzos normales de compresión y tensión y esfuerzos portantes también. Y vamos a estudiar todo eso. También, posteriormente, si estamos estudiando el efecto interno que son los esfuerzos, también vamos a estudiar las deformaciones. Esas deformaciones también son importantes para nosotros. A las deformaciones en vigas se le conoce con el nombre de deflexiones. Así es como se llama. Deflexiones. Una deflexión sería el desplazamiento que sufre la viga a lo largo de su longitud. Ese desplazamiento va a ser variable. El máximo es el que nos interesa para propósitos de diseño. Entonces, para resumir el propósito de este tema, en términos de resistencia, nuestros esfuerzos, tanto normales como, tanto de compresión como de tensión, no deberán exceder los esfuerzos permisibles. Tampoco debe ocurrir que los esfuerzos portantes excedan los esfuerzos permisibles del material, y las deflexiones no deberán ser mayores que las deflexiones permisibles. Cumplir con que los esfuerzos no excedan los permisibles es garantizar que la viga no va a fallar. Esto es un criterio de cumplimiento de resistencia, que la viga tiene, o el elemento estructural tiene suficiente resistencia para las cargas aplicadas. Y este criterio asegura un adecuado comportamiento. Ambos son importantes. Hay que cumplir con resistencia para que el elemento no falle, y hay que cumplir con las deformaciones para que las mismas estén dentro de los límites permitidos. Porque en nuestras estructuras, cuando tenemos elementos estructurales que se deforman demasiado, eso siempre da mala sensación al usuario. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha quedado detenido en un automóvil arriba del puente de San Miguelito? ¿Se ha quedado ahí detenido en tráfico? ¿Qué siente usted? Vibración. Eso comienza. Es un puente de acero, un puente muy flexible, que con las vibraciones es normal que eso se siente. Ahora, ¿a usted eso le da seguridad o se siente como con cierta inseguridad? Cada vez que yo me quedo detenido ahí en ese puente y voy con mi esposa y me dice, hey, este puente en algún momento se va a caer. Yo digo, ya deja de estar ahí llamando cosas.
¿Se va a caer o no se va a caer? No sé. Tiene más de 30 años, no se ha caído. ¿Qué quiere que diga? Pero eso al usuario no le da comodidad, más bien le da inseguridad. Usted ha estado en el food court de Multiplaza. Usted ha estado ahí en algún momento, cuando eso está lleno de gente, usted puede sentir un poco, ¿sí o no? Las vibraciones también. Ahora, eso no quiere decir que se vaya a caer, sin embargo, el usuario eso no lo percibe bien. Si usted va al food court de Alta Plaza y no siente nada, eso yo lo diseñé. Si están con suficiente rigidez, no tienen esos problemas. Ahora, yo no quiero decir que el de Multiplaza esté mal, ¿no? Que, bueno, tiene un comportamiento diferente. Ahora, esta percepción de deformaciones, vibraciones, está calibrada de manera que si nosotros controlamos que esto no exceda los límites permitidos, vamos a tener un adecuado comportamiento de las estructuras. ¿Qué sucede? Si una estructura se deforma demasiado, por ejemplo, si la viga sobre la cual está apoyada esta pared, que tiene un peso importante porque es de mampostería, si está cargado un bloque, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un bloque de concreto? Esas son preguntas que ustedes ya deben saber. ¿Un bloque de concreto cuánto pesa? En su casa le digo, oye, tú que estás estudiando ingeniería, ya estás en segundo año. ¿Cuánto pesa un bloque? Pesa bastante. ¿Cuánto pesa un bloque? Yo te dice, bueno, depende, ¿no? Si es un bloque de 4 o un bloque de 6. Sí, ok, está bien, pues uno de 4, el que más se usa en las paredes. No, depende, si es de concreto o es de arcilla. Usted ha visto los de arcilla, los chocolates. Los de arcilla pesan bastante menos. ¿Ok? Dependiendo, un bloque de eso puede pesar alrededor de 20 o 30 libras, dependiendo. Okay. ¿Nunca has cargado un bloque? Por favor, ¿eh? Cuidado. La mampostería es muy frágil porque los bloques son de concreto y el concreto es un material frágil. Un material cerámico que es frágil. Y yo les he mencionado que la ductilidad es importante. Entonces, si el concreto es un material frágil y el material que más utilizamos en construcción es el concreto, ¿por qué lo usamos si es frágil y no dúctil? ¿Se ha puesto a pensar esa cosa? Lo que sucede es que nosotros no utilizamos el concreto solo como tal, sino que a ese concreto nosotros le adicionamos ¿qué cosa? Barras de refuerzo. Colocamos barras de refuerzo. Aquí también colocamos acá arriba. Y las barras son excelentes en tensión. Entonces, donde yo tengo mi zona de tensión, ahí coloco mi refuerzo de acero para aprovechar la resistencia que él tiene a la tensión. ¿Qué va a suceder? Aquí yo tengo fuerzas cortantes que van a producir deformaciones en este sentido, ¿sí o no? Entonces, para contrarrestar los esfuerzos cortantes, también colocamos unos elementos aquí que se conocen con el nombre de unos anillos ahí. ¿Usted ha visto eso, no? Sí, ¿cómo se llama eso? Estribos. Agárrame en términos de construcción, ¿eh? Vamos a tener que llevarlo a campo bastante. Nunca he visitado una obra. Pues ya están casi la mitad. No nos sacan. ¿Y ustedes por qué no van? ¡Ey! Organícense, vayan un día y hablan con el ingeniero residente de un proyecto que ustedes bien están viendo por ahí y dicen, yo soy estudiante de ingeniería de la mejor universidad de Panamá, la UTP, me gustaría venir con mis amigos, mis compañeros a visitar la obra. ¿Qué cree que le va a decir el ingeniero residente? ¿Que no venga? Claro que no, con gusto le va a decir, venga mañana si quieren. ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué esperan ustedes que otros tengan las iniciativas y ustedes no? ¿Usted cree que eso se puede hacer? ¿Ah? Claro que sí. O está esperando que el profesor le diga vaya ya. ¡Ey, organícense! Tengan liderazgo. Tengan el control de las cosas.
vayan allá un sábado, una mañana, un proyecto, usted no tiene que esperar que un profesor lo lleve. No sea así, no sea pasivo, sea activo, busque, sea proactivo, ¿no? Y usted comienza a darse a conocer. 2 años después que usted se graduó, usted llega donde ese mismo residente, y ¿se acuerda, ingeniero, que yo cuando vine hoy con mis amigos, no sé qué, ya me gradué? No habrá una chambita por ahí. Un proyecto. Pero si usted espera que vaya y le toquen la puerta de su cuarto y lo saquen de ahí, no va a pasar. No va a pasar. Sea proactivo, tenga iniciativa. La gente así es la gente que mueve el mundo. Si usted está jugando PlayStation en su cuarto, ya nadie lo va a buscar a que salga de ahí a un trabajo. No funciona así. Comience a darse a conocer. Viene el Congreso de Ingeniería Civil, ahí vienen expositores, vienen empresas, oiga, llegue allá, interactúe, haga preguntas, pida visitar a la planta o el proyecto. No espere que el profesor lo lleve, el profesor no va a llevar a ningún lado. De amigo le da su clase ahí más o menos. Pero usted puede tomar control de esas cosas. Eso se llama estribos y su propósito tiene muchos propósitos, y entre eso es contribuir a la resistencia a los esfuerzos cortantes, y tal así. Entonces, el concreto reforzado sí es un material dúctil. El concreto solo es un material frágil, pero nunca hacemos concreto solo, siempre va reforzado. De ahora en adelante dejen llamarle piso de cemento a esa cosa. Vamos a la acera de cemento, el pavimento de cemento. El cemento es un ingrediente. El concreto que lleva cemento, ¿qué más? Arena, ¿qué más? Agua, grava o piedra. Esos 4 elementos son esenciales: cemento, arena, grava, piedra, arena y grava, o piedra y arena, como le quieran llamar. Entonces, concreto reforzado. Dice una losa de concreto, y no diga concreto, una losa de concreto reforzado. Aprende el lenguaje. Y el ingeniero tiene que llamar las cosas bien por su nombre. La mampostería también es de concreto. Tiene otras proporciones, por supuesto, y el tamaño del agregado es mucho más pequeño, tiene otra dosificación, pero es un material de unas características frágiles, similares y también diferentes al concreto estructural que utilizamos para columnas, para vigas, para losas, etc. Pero la mampostería no está reforzada. ¿Usted ha visto cuando hacen los albañiles las paredes? Usted no ve que están metiéndole barras por todos lados. En algunas ocasiones sí colocan algunos refuerzos, en otras no. Depende de la situación. Entonces, si esta viga, que vamos a suponer que acá arriba hay una pared, si esta viga se deforma demasiado, la pared se va a deformar con ella, obviamente. ¿Sí? Y en la pared también vamos a tener este comportamiento de tensión y compresión. Si tú te fijas, por ahí atrás va a aparecer una fisura vertical en el medio de la pared, bastante, ¿verdad? ¿Dónde está? Toca la pared para que la ventana. Es esa, ¿no? ¿Y ella llega hasta arriba o llega el momento en que se detiene? Se detiene, ¿no? Más o menos como a la mitad de la altura, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque la mitad de la pared está en tensión en la parte de abajo y la otra mitad está en compresión. Imagínense la pared como si fuera una viga enorme. ¿Ok? Entonces, no quiero decir con eso que eso se está deformando demasiado. Habría que hacer un examen más riguroso. Pero lo que sí es cierto es que si esa fisura está en el medio y es bastante vertical, podría estar asociado con la deformación allá abajo. Si esa deformación es muy grande, esa fisura se va a abrir mucho más, créanme. ¿He entrado alguna vez a un baño y ha visto los azulejos agrietados? O que se desprenden. O piezas de baldosas que antes se sentían bien y después están bofas, se despegan. O puertas que antes cerraban sin ningún problema y de repente comienzan a rozar abajo, ¿verdad? Todo eso puede estar asociado con deformaciones. Entonces, el control de las deformaciones es tan importante como el control de los esfuerzos. Esto garantiza resistencia y esto garantiza buen comportamiento, sobre todo de elementos no estructurales. Los elementos no estructurales son todo lo que está en el edificio que no aporta resistencia, como los cielos rasos, las paredes. No piense que las paredes están resistiendo nada, las paredes son divisorias.
no le aportan resistencia, por lo menos no lo consideramos en los cálculos. Los mosaicos, todas esas cosas son componentes no estructurales que debemos proteger porque deformaciones importantes hacen que ellos se agrieten y da mala sensación, ¿no? A nadie le gusta estar reparando una fisura cada rato. Es decir, si usted no controla bien las deformaciones, van a hablar muy mal de usted como ingeniero. Todo lo que él hace vibra, todo lo que él hace se agrieta, no lo busque. Entonces esto asegura un buen comportamiento. También las vibraciones no se perciben igual de persona a persona. Si aquí organizáramos un día un paseo por la bahía, con un barco de estos que hacen paseo por la bahía del Panamá, y nos montamos todos en ese barco y vamos y estamos ahí con un cooler lleno de su bebida favorita. Al cabo de cierto tiempo usted va a notar que algunas personas se van a marear y otras están de lo más tranquilas, ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa? Y eso se debe a que la percepción de las oscilaciones, las vibraciones no se sienten igual de persona a persona. Por lo menos cuando yo estoy con mi esposa en algún lugar, se sienten algunas vibraciones, ella se siente muy insegura en esas cosas. Por ejemplo, hay una sala, no voy a decir dónde, pero hay una sala de eventos aquí en Panamá que cada vez que nosotros vamos allá a un matrimonio, a un 15 años, alguna cosa de eso, se sienten las vibraciones, sobre todo cuando la gente está saltando en la mitad de la fiesta, ¿no? Y cuando la gente se emociona y ponen una música de esas, la gente brinca, ¿no? Y la losa comienza a vibrar. Y si mi esposa siente la vibración y ya te está vibrando otra vez, no te preocupes. Nada más corre su silla un poquito cerca de la columna, pégate por aquí cerca, porque si esto se cae, yo sé que aquí va a quedar un perímetro donde vamos a poder estar parados sin problema. Deja que allá los animales estos salten como quieran, que ya vean. Si eso falla, va a fallar por allá, tú quédate aquí más, vete despidiendo pronto, que ahorita nos vamos. Porque estructuralmente yo sé que aquí alrededor de la columna, si se produce alguna falla, va a quedar un perímetro de losa que lo va a proteger. Eso lo vamos a ver en hormigón. ¿Okay? Entonces, la percepción de las vibraciones no son igual de persona a persona. Hay gente que se marea en un edificio muy alto. Yo tengo un amigo, un colega que es ingeniero civil y no puede cruzar un paso peatonal caminando. Sí, pero ¿cómo estudiaste ingeniería si tú no puedes ni subirte a un paso peatonal? Dice, no, pero yo soy ingeniero de oficina. Y de verdad, ¿sí? Nunca ha subido un edificio en construcción porque le da pánico. El hombre no puede inspeccionar una losa que no tenga, no tenga paredes, nada de eso allá arriba en un piso 28 y él allá el viento cerca del borde de la losa, ese hombre se muere allá arriba. Y algunos aquí ya comienzan a palpitarle el corazón. Yo tengo que pararme ahí, a ver, sí, porque tiene que hacer una inspección de la celda de refuerzo que hay ahí. Vaya con cuidado, nada. Exacto. Vaya con cuidado. Hay personas inclusive en edificios muy altos. Si usted va a la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos, se le llama así porque el viento allá en Chicago mueve los edificios de más de 80, 90 pisos. Se pueden desplazar en la parte superior 1 metro, 2 metros fácilmente, en un día bastante bien. Y se puede percibir. Hay personas que están allá arriba muertas, a veces no les pasa nada. Y hay otras que a los primeros 5 minutos ya están mareadas. Entonces esa gente lo obliga, no, usted vaya a trabajar allá al primer piso. Así como mi amigo, él no puede subir allá, no. Déjelo allá en los primeros 3 plantas, que no suba él. Algo que él pueda subir y bajar las escaleras, porque también le da miedo subir los ascensores. En los ascensores. Ya la vida, ¿cómo hace? Bueno, es una cosa que él no puede controlar. Pero si él pudo graduarse de ingeniero, usted también puede. Si no sufre eso, ¿no? Entonces, la percepción de vibraciones, de movimiento, no es igual de persona a persona. A mí eso no me da nada. Hay gente que sí. Pero esto está calibrado en los códigos de diseño para que
el comportamiento de los elementos, si se cumple con esto, sea aceptable, sea el adecuado. Entonces, en este módulo vamos a estar viendo lo relacionado primero a un tipo de flexión, la flexión más sencilla que hay que es la flexión pura. La flexión pura. Vamos a ver los miembros simétricos en flexión, cómo son las deformaciones en flexión, qué propiedades tienen las vigas, algunos ejemplos, etc. Esta es una lección bien corta. Vamos a ver qué es flexión como concepto. Ya vimos lo que es la flexión, esa deformación que producen los momentos flectores cuando tenemos cargas transversales. Pero ahora vamos a agregarle un apellido, flexión pura. Veamos aquí, ahora que acaban de pasar las Olimpiadas, usted vio el caso de los pesistas, por ejemplo. Imagínense este pesista, este competidor de levantamiento de pesas. Si nosotros hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de esa barra, ¿cómo sería ese diagrama de cuerpo libre? Aquí yo tengo unas cargas aplicadas, ¿sí o no? Cada uno de esos discos va a tener un peso. Debe ser igual, si no, no sería simétrico y se va a un lado. Entonces cada uno pesa lo mismo. Y los brazos de él funcionan como apoyo, ¿verdad? O sea que si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de esa barra, tendríamos una cosa como esta, ¿no? ¿Cierto? Entonces estas cargas él las va a recibir con unas reacciones aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se deforma el conjunto? ¿Cómo se deforma? Aquí hasta se aprecia, ¿verdad? Aquí se logra apreciar un poco, porque esa barra es de acero pero es flexible. Y su deformación hace esto, ¿verdad? Exagerando. Aquí muchas veces exageraremos las deformaciones para que se puedan apreciar. Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar esto. Aquí este hombre está levantando 160 libras, posiblemente con el peso de la barra, que es como 5 o 10 libras más. Él puede estar levantando por ahí entre unas 165, 170 libras, podría ser 20, ¿no? 20, dicen por allá. Esa barra pesan 20 kilos si no me equivoco. Ah, bueno, pues lo que pesa, está bien. Aquí, pero es despreciable en función de los discos. Entonces, ¿le gusta el levantamiento de pesas? Está bien. Yo a eso no me dedico, así que yo eso. Pero sí sé cómo se deforma. Entonces, ahora algunos están pensando, eso no es nada. Está bien, pero lo que queremos ver es el comportamiento. ¿Cómo es el diagrama de cortante? Ustedes que recuerdan estática. ¿Cómo es el diagrama de cortante de esa vía? Si yo dibujara aquí arriba el diagrama de cortante, ¿con qué me encontraría? Vamos a hacerlo acá. Esta fuerza de 80 lo hace descender, ¿cierto? Se mantiene constante. Aquí esta fuerza de 80 también hace que cierre, ¿sí o no? Sí. El diagrama se mantiene aquí en 0 y esta fuerza de 80 lo hace subir. Y aquí la otra concentrada hace que cierre, ¿sí o no? Este sería nuestro diagrama de fuerza cortante, ¿verdad? Vamos a hacer acá arriba el diagrama de momento. Si dibujáramos aquí el diagrama de momento, ¿cómo sería el diagrama de momento de cortante positivo? En el diagrama de momento significa pendiente negativa, ¿verdad? Cortante 0 significa pendiente horizontal en el diagrama de momento. Cortante positivo significa pendiente positiva en el diagrama de momento. Así es que trasladando estos puntos, nosotros tendríamos un diagrama de momento que va a lucir de la siguiente manera. Lineal con pendiente negativa, pendiente 0, aquí porque el diagrama de cortante aquí es 0, y luego pendiente negativa que hace el diagrama ciego. Automáticamente esto nos indica el sentido de la curvatura de la flexión, ¿verdad? ¿Te recuerda eso de estática? ¿No? Si yo tengo un diagrama de momento negativo,
la curvatura de la viga también es negativa, ¿verdad? Y esa curvatura es justamente la misma, de la misma naturaleza de la que he dibujado acá, ¿verdad? Entonces aquí hay tres zonas en el diagrama de momento. Yo tengo tres zonas fácilmente identificables en mi diagrama de momento. Y hay tres zonas. Zona 1, 2 y 3. La zona 2 es la zona más sencilla de analizar porque es la zona de flexión pura. Flexión pura vamos a tener cuando el diagrama de cortante en esa zona es igual a 0. El nombre no puede ser más claro. Flexión pura solamente tengo momento, no tengo cortante. Tengo pura flexión. Hay pura flexión, no hay cortante. En las zonas donde yo tengo, en la zona 1 y 3, donde yo tengo flexión y cortante, a esa flexión se le conoce como flexión no uniforme. No uniforme. También la vamos a estudiar, pero vamos a iniciar con la flexión pura, la flexión en ausencia de cortante. Y ese todos los conceptos que estamos manejando en esta clase introductoria. Entonces la flexión pura la podemos definir como miembros prismáticos. Ya hemos dicho lo que es un miembro prismático. Un miembro prismático es aquel que no cambia de forma a lo largo de la sección transversal, sometidos a pares o a momentos iguales y opuestos actuando en el mismo plano longitudinal. Y yo le agregaría que en la flexión pura no hay cortante. En las zonas donde hay flexión pura no hay cortante. Entonces este pesista, aunque no sepa de eso, está cargando un sistema en el cual tiene una zona donde hay flexión uniforme y una zona central donde hay flexión pura. Nosotros empezaremos analizando la flexión pura. Hay otros tipos de carga que también provocan flexión en los elementos. Podemos pensar en este sistema, en esta abrazadera, en donde tenemos cargas aquí de 150 libras con una excentricidad. Si tomamos un corte aquí, si analizamos, si hiciéramos un diagrama de las deformaciones que experimenta la porción central de este elemento, aquí veríamos que ante estas cargas este elemento se deformaría de esta manera, ¿cierto? Exagerando, ¿cierto? Si yo le aplico una carga aquí, esto va a tratar de deformarse así y acá también, ¿verdad? Entonces, este elemento, a pesar de que está vertical, tiene un comportamiento en flexión. Es decir, que no siempre las vigas están horizontales. Porque cuando yo entré a esta universidad, le pregunté a un profesor, ¿cuál es la diferencia entre vigas y columnas? Yo escucho que ustedes hablan de vigas, hablan de columnas, y yo eso no sé. Y si yo les pregunto a ustedes qué es una viga y qué es una columna, la gran mayoría me va a decir, eso que tiene al lado suyo es una columna. ¿Por qué? Porque está vertical. Y los elementos horizontales son las vigas. ¿Por qué? Porque están horizontales. Y usted quizás tiene el concepto de que columnas así, vigas así. Las columnas cargan a las vigas cargan a las losas. Y las columnas llegan hasta las fundaciones y las fundaciones cargan a todo el mundo. ¿Ok? Por ahí va la cosa. Pero yo puedo tener elementos verticales en flexión. Y yo puedo tener elementos horizontales en compresión también. Entonces, hay situaciones donde yo puedo tener un elemento en un edificio que tenga un comportamiento mayormente en flexión y aunque sea vertical, su comportamiento es similar al de una viga. Entonces no importa, yo puedo tener vigas así, puedo tener columnas así. Y más adelante, en la siguiente parte de este curso, vamos a ver que existen las vigas columnas.
Ya que hay vigas, hay columnas, hay vigas, columnas. Hay elementos en compresión, hay elementos en flexión, hay elementos en flexocompresión. Como este elemento que está aquí. Si yo tomo una sección en este punto y hago un diagrama de cuerpo libre de la parte superior, me voy a encontrar con esto. Esta fuerza tiene que estar en equilibrio con la carga axial que aquí tenemos. Y el momento que transmite esta fuerza, que sería esta fuerza por esta distancia, tiene que estar en equilibrio con un momento. Entonces, en este elemento hay una combinación de efectos. Esto produce flexión. ¿Y esto produce qué? Produce tensión porque es una fuerza axial que tira del elemento. Entonces, este elemento que está aquí está sometido a flexión y tensión simultáneamente. Entonces, las cargas excéntricas, como esta, también producen flexiones, de la misma manera que las cargas transversales que estudiábamos. Este canto libre, por ejemplo, se va a deformar de esta manera, ¿no? Exagerando la deformación. ¿Cierto? Y aquí vamos a encontrar que vamos a tener una carga de reacción en el punto B y también un momento, ¿verdad? Porque eso está empotrado. Y ese momento en el punto B, en este caso, es igual a P por L, exactamente. Vamos a aplicar también el efecto, el principio de superposición. La superposición, como vimos en los sistemas indeterminados, es la adición de efectos. Separamos un efecto general en la adición de efectos individuales, en donde aquí vamos a determinar que en elementos donde hay combinación de fuerzas, yo puedo superponer los esfuerzos que se producen debido a la tensión y los esfuerzos que se producen debido a la flexión. Porque la tensión, como ya vimos, va a producir esfuerzos de tensión y la flexión va a producir esfuerzos de compresión y de tensión, ¿sí o no? Lo expliqué hace un instante en la pizarra. La flexión va a producir esfuerzos de compresión y de tensión. Entonces, nosotros, cuando tenemos elementos sujetos a un sistema de carga, vamos a tener que superponer los esfuerzos debido a las cargas axiales con los esfuerzos normales que produce la flexión, aplicando el principio de superposición. Observe que no estoy leyendo los textos, eso usted lo lea allá. Yo les estoy diciendo lo que de mi inspiración va saliendo cuando voy dando la clase y lo que me voy acordando. Okay. Pero el texto está ahí para que usted lo revise posteriormente, pero es en esencia lo mismo que le estoy diciendo, quizás con palabras más formales. Los miembros que nosotros vamos a estudiar en este curso, que es un curso introductorio al tema, van a ser miembros simétricos. Miembros simétricos. Cuando nos referimos a miembros simétricos, nos estamos refiriendo a miembros de sección transversal simétrica. Transversal simétrica. Observe este elemento, nuestro sentido longitudinal está sometido a un par M y M' en los extremos, y esto está actuando en este plano vertical que observamos aquí. Ese plano vertical en la sección transversal produce un eje de simetría. Aquí está. Es un eje de simetría. Entonces, en este curso nosotros vamos a estar estudiando los elementos de sección transversal simétrica
sometidos a flexión pura. ¿Qué tipo de elementos son esos? Flexión pura en vigas simétricas. Vigas de sección transversal simétrica. ¿Cuáles serían esas vigas? Por ejemplo, que yo tenga vigas de sección transversal rectangular. Yo tomo una porción de esa viga, tendría aquí mi sección transversal. Esta sección es simétrica, ¿verdad? Un rectángulo es simétrico. Sometida a flexión. Observen el vector de doble flecha. Con la regla de la mano derecha, ¿ok? Esto sería flexión, ¿verdad? Aquí estaría aplicando flexión. Si fuera torsión, ese par vendría aquí, ¿verdad? En el eje longitudinal. El eje de la mano derecha coincidiría con el eje longitudinal del elemento y ahí tendría una torsión, ¿no? Como si fuera esto, ¿verdad? Bien, es importantísimo que usted lo entienda bien. Que lo entienda bien. Esto es torsión, esto es flexión. Ya la torsión estudiando, vamos a estudiar la flexión. La flexión va a actuar perpendicular al eje longitudinal del elemento. Este sería nuestro, al eje o al plano de carga del elemento. Este sería nuestro eje de simetría. Eje de simetría. El momento es perpendicular al eje de simetría. Al eje de simetría de la sección transversal. Entonces vamos a estar trabajando con vigas rectangulares. También podríamos estar trabajando con otro tipo de vigas que sean simétricas, de sección transversal simétrica, como los perfiles de acero. Podemos tener una viga como esta. ¿Ha visto esas secciones por ahí, ¿verdad? En puentes, en edificios de acero, etc. Si tomo una sección de esa viga, tendría una cosa como esta, y si lo proyecto hacia atrás, veríamos algo así, ¿verdad? Si tomo una sección de ese elemento y veríamos una cosa como esta. Tomando un pedazo de la viga, ¿no? Esta viga estaría sometida a una flexión en este centro, ¿no? Y aquí tendríamos nuestro eje de simetría, tendría por aquí el eje de simetría. En el momento observe que la dirección es perpendicular al eje de simetría de la sección transversal. Y así podemos tener otro tipo de secciones que obedezcan a esto. Es una viga de, bueno, esa no la vamos a ver porque una viga de concreto reforzado porque tengo que guardar algo para el hormigón. Pero esto podría ser una viga de madera, esta podría ser una viga de acero. Podríamos tener una viga circular aquí, donde tendríamos aquí nuestro eje de simetría. Y aquí tendríamos el momento actuando. Otras vigas pueden ser como estas secciones, a veces se cortan por la mitad y se vuelven dos T's. Una sección en T también tiene un eje de simetría vertical. Como esta. Estaría hacia atrás, tendríamos esto. Y hacia atrás.
nuestro momento y aquí tendría un eje de simetría. Lo proyectaría hacia acá. Ese tipo de secciones son secciones con un eje de simetría, y ese eje de simetría es el eje que describe el plano de carga. El plano de carga está sobre ese eje de simetría para que no se produzcan excentricidades. Entonces, este tipo de secciones son las secciones que nosotros vamos a estar estudiando. Observen, antes de regresar, que aquí el sentido del momento está representado por el vector de doble flecha, y sus dedos van a apuntar hacia la zona en compresión, ¿sí o no? Ustedes observan los dedos del índice al meñique apuntan hacia la zona en compresión. Es decir, el momento en su rotación va a apuntar siempre a la zona en compresión. Entonces aquí tendríamos, en esta zona vamos a tener compresión, acá vamos a tener tensión. ¿Qué sucedería si en lugar de tener un momento en ese sentido yo lo tuviera, vamos a voltear? Vamos a pensar que aquí el momento ahora actúa así. También puede suceder, ¿verdad? Ahora la compresión va a estar en la parte inferior y la tensión va a estar arriba, ¿sí o no? Entonces vamos a tener aquí compresión en la zona inferior y tensión en la zona superior. Etcétera. El eje que separa la zona en tensión de la zona en compresión se conoce con el nombre de eje neutro. Eje neutro. El eje neutro no cambia de forma y tiene cero esfuerzo. Aquí vamos a tener un eje longitudinal, un eje neutro, que separa la zona en compresión de la zona en tensión. Sería nuestro eje neutro. Aquí vendría nuestro eje neutro. El eje neutro separa la zona en tensión de la zona en compresión. Volviendo al tema, los esfuerzos que van a resultar del momento, por supuesto, van a ser de compresión y de tensión, tal como ustedes lo observan aquí. Aquí tengo compresión y acá tengo tensión. ¿Ven? Aquí tengo compresión, acá tengo tensión, cuya resultante entonces va a producir el momento aplicado. Aquí está representado en forma de fuerzas, porque yo puedo tomar el esfuerzo en ese diferencial de área y llevarlo a un diferencial de fuerza. Eso sería un diferencial de fuerza en la dirección X. Diferencial de fuerza en X, está actuando en este sentido. Entonces vamos a tener fuerzas axiales, también vamos a tener fuerzas cortantes. Pero que las fuerzas que van en la dirección Y en este caso vienen producidas por los esfuerzos cortantes. Entonces vamos a tener fuerzas cortantes en un eje y otro. Y del equilibrio, este sería un equilibrio tridimensional. Nosotros vamos a tener tres ecuaciones de equilibrio: suma de fuerzas en X, fuerzas en Y y fuerzas en Z, y momentos también en X, esa era una cuarta ecuación. Una quinta ecuación sería momentos en X igual a 0, y esta sexta que tiene momentos también en Z igual a 0.
Si lo vemos tridimensionalmente, voy a mejor explicarlo en la pizarra. En el equilibrio tridimensional, si yo tengo mis ejes X, Y y Z, en un sistema tridimensional yo puedo tener fuerzas en X, en Y y en Z. Yo puedo tener fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z. Y también puedo tener momentos. Puedo tener momentos en X, momentos en Y y momentos en Z, ¿verdad? De manera que vamos a tener a nivel tridimensional, de la estática tridimensional, sabemos que en el equilibrio tridimensional tendríamos sumatoria de fuerzas en X, en Y en Z iguales a 0. Fuerza tridimensional. Y también sumatoria de momentos en X, en Y y en Z igual a 0. 6, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a corregir aquí. Vamos a arreglar. Cuarta ecuación, sumatoria de momento en X. Quinta sumatoria de momento en Y, sexta sumatoria de momento en Z. Iguales a 0. Estas son las ecuaciones de equilibrio para un sistema en 3 dimensiones. Tridimensional. Entonces, si eso lo traducimos a un punto en un elemento estructural, vamos a pensar que tenemos una sección rectangular. Una sección rectangular en donde nuestros ejes son X, Y, vamos a colocarlo aquí en la sección, y Z. Aquí tendríamos los ejes en la sección transversal. Las fuerzas en X serían fuerzas en este caso de tipo axial, ¿cierto? ¿Verdad? Porque ese es el eje longitudinal. Entonces, la dirección X representaría fuerzas axiales en este elemento. La dirección Y, si hay fuerzas aquí actuando, en Y, esas serían fuerzas portantes, ¿sí o no? Yo tendría fuerzas portantes en Y, y si tengo fuerzas en Z, también serían fuerzas portantes, pero en Z. Entonces, en la dirección Y y en la dirección Z yo tendría fuerzas cortantes. Cortante en Y, cortante en Z. Saludos. Fuerzas cortantes. Cortantes. En Y y en Z. Aquí, momentos en la dirección X, ¿qué tipo de momentos son esos? De torsión, exactamente. Ahí tendría un momento actuando en la dirección X, sería un momento torsional. Entonces este momento sería un momento de torsión, momento de torsión.
en la dirección Y, si tengo un momento en la dirección Y, provocaría flexión, ¿sí o no? Pero hacia allá atrás, ¿verdad? Sería flexión. Igual que un momento alrededor del eje Z también produciría flexión, ¿verdad? Entonces, estos dos momentos son momentos flectores. Momentos flectores. Estos serían momentos torsionales. Y a nivel de elementos en flexión, los elementos de flexión que nosotros vamos a estar estudiando, nos van a interesar las fuerzas que están actuando en el plano que coincide con el eje de simetría. Es decir, cargas que estarían por aquí, ¿no? En este sentido. Cargas en el plano Y, en ese plano vertical. Y la flexión que nosotros vamos a estar viendo va a ser flexión en un solo plano, en el plano conformado por los ejes X y Y, en ese plano. Entonces no vamos a tener fuerzas actuando en el eje Z, ni vamos a tener fuerzas axiales tampoco, en los elementos que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces de aquí, de las ecuaciones, nos van a interesar, para nosotros van a ser de interés la ecuación de sumatoria de fuerzas verticales, porque en ese plano es que vamos a tener las fuerzas actuando, ¿sí? Nos va a interesar también los momentos actuando en la dirección Z, porque ese es el plano de la flexión asociada con las fuerzas transversales en el plano Y. Entonces nos interesa esta ecuación de aquí. No vamos a estar viendo, en este caso, no vamos a estar viendo el efecto de la torsión, ya lo estudiamos, ni vamos a estar viendo el efecto de la flexión biaxial, es decir, una flexión en el otro eje. Eso lo vamos a ver más adelante en otros cursos. Tampoco vamos a tener equilibrio en la dirección Z, porque no vamos a tener fuerzas actuando allí. Entonces eso nos va a dejar con principalmente tres ecuaciones que sí vamos a estudiar. Sumatoria de fuerzas axiales, vamos a estudiarlas, porque podríamos tener elementos con carga axial o sin carga axial. Podemos tener sí o no cargas axiales actuando. Lo que sí vamos a tener son cargas transversales que producen flexión importante, de manera que va a ser de nuestro interés el equilibrio en estas direcciones que voy a sombrear aquí, en X Y. En cuanto a fuerza se refiere, y la flexión en Z. Posteriormente, quizás en otros cursos, vamos a estudiar el efecto de flexión en dos ejes, que sería la flexión biaxial, o todo combinado, como hacemos a veces en el diseño estructural, donde hay cargas axiales portantes en dos ejes, torsión y momento flector en ambas direcciones. Pero por lo pronto estas serían las ecuaciones de equilibrio con las que nosotros vamos a estar trabajando. Y regreso acá. Aquí estarían las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando. Fuerza en X, momento en Z, fuerza en Y. Y las demás no estaríamos trabajando con ellas. Fuerza en X, momento en Z, fuerza en Y. Las demás, con ellas no vamos a estar trabajando. Consideraciones importantes para
el análisis de elementos sometidos a flexión. Yo quería llegar hasta por acá. Bueno, vamos a ver. Creo que sí. Todavía tengo unos 20 minutos. ¿Qué consideraciones son importantes en la flexión? Y estas son consideraciones importantes para el análisis. Para el análisis de estos elementos. Número 1, vamos a estar trabajando con miembros simétricos, como les mencionaba. Número 2, la viga en flexión se va a deformar describiendo arcos de circunferencia. Esa es una consideración geométrica importante. Y nosotros vamos a considerar que la viga en flexión va a describir arcos de circunferencia. El plano de la sección transversal pasa por el centro del arco y permanece plano. Esta es una consideración que se conoce en La mecánica de materiales como el principio de secciones planas permanecen planas. En algunos casos te va a ver que ese principio se le llama principio de Navier-Bernoulli. Navier-Bernoulli. la familia Bernoulli produjo más de 100 años de científicos notables en las distintas áreas. Como dice Juan Bernoulli, por ahí pasaron muchísimo, ¿no? En la hidráulica, en la mecánica de fluidos, en las estructuras. Entonces el principio de Navier-Bernoulli lo que nos indica es que una sección que originalmente era plana, después que la viga se deforma va a seguir siendo plana, pero rotada, ¿sí? Pero rotada. Lo que ya hemos mencionado, hay una fibra superior de la viga donde va a estar sometida a contracción, esfuerzo de compresión, y hay una fibra que va a estar sometida a tensión. Esto de superior e inferior es solamente una guía, porque si yo tengo flexión actuando en este sentido, las fibras superiores van a estar en compresión, ¿verdad? Y las inferiores en tensión. Pero si la flexión es contraria, las fibras superiores van a estar en tensión y las inferiores en compresión, ¿okay? Como en un canto libre. Como en un canto libre. Es que ahí lo que quiere decir esto es que el elemento de flexión va a experimentar en algunas zonas compresión y en otras tensión, dependiendo del sentido del momento. Por lo tanto, va a existir un eje neutro paralelo a la fibra superior e inferior para el cual la longitud no cambia. El eje neutro, si lo viéramos aquí, sería un eje longitudinal que separa la zona en compresión de la zona en tensión. El eje neutro no se deforma. El eje neutro no se deforma. Es el eje que tiene deformación cero y separa la zona en tensión de la zona en compresión. Solemos llamarle a los esfuerzos normales de compresión negativos y a los de tensión positivos. Y eso de que está por encima o debajo del eje, eso puede variar, porque si yo tengo, como les decía, ¿no? Tengo flexión en un sentido, la compresión puede estar arriba, pero si la flexión es contraria, la tensión va a estar abajo. Bien, entrando un poco en lo que le gusta al pueblo. ¿Qué le gusta al pueblo? La matemática. La matemática, eso es lo que gusta ver. Yo digo siempre así porque cuando usted estaba en su escuela secundaria, allá usted era de los mejores en matemáticas, ¿sí o no? Yo te decía qué tiempos aquellos donde yo le daba salsa, todo esto.
De chuleta en matemática. Y mi profesor me decía, tú tienes que ir para la tecnológica, pelado. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y usted está aquí, ¿no? Y usted añora esos tiempos donde ustedes le ponían eso. Física. Para la tecnológica de la cátedra yo allá. Bueno, usted está aquí. Pero cuando yo digo qué es lo que le gusta a este pueblo, lo que le gusta es la matemática, porque usted viene de allá con eso, ¿no? Y usted llegó aquí y se ha hecho de la matemática bien, pero como que no tanto, ¿ah? ¿Verdad? Sí. Oye, la cosa no es tan... Oye, yo allá era... Pero acá la cosa es otra, ¿no? Y es cierto, acá la cosa es... Pero cuando usted salga de aquí, y usted dirá, chuleta, qué tiempos en la tecnología, cuando yo daba salsa allá de la tecnología. Eso también va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, Stalin, que ya tiene el título agarrado por una esquina y por la otra, ¿no? Cuando ve eso de ecuaciones diferenciales, cálculo, matemáticas superiores, qué tiempos aquellos, ¿no? O mecánica de cuerpo deformado, o dinámica, ¿no? Porque ya él pasó por eso, ¿no? Así como usted cuando ve los problemas de sus primitos que están todavía en secundaria, que dicen, oye, explícame eso, ¿cómo que no vas a seguir? ¿Verdad? ¿Cómo no vas a saber eso? Y cuando viene acá, otra la historia, ¿no? Pero cuando yo digo, ¿qué es lo que le gusta al pueblo? Este pueblo le gusta la matemática. Entonces vamos acá, lo que usted está pidiendo, tráigame los números, enséñame los detalles. Venga, vamos a la parte que me gusta. Pero ya vamos a llegar ahí. Geometría básica, sencillo, de primaria. Arcos de circunferencia. Arcos de circunferencia. Uno de los elementos más estudiados por el ser humano es la circunferencia. ¿Cierto? La circunferencia. Y usted sabe lo que es este número, ¿verdad? ¿Qué es pi? No me diga 3.14. ¿No? La relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. La relación entre circunferencia y diámetro, ¿verdad? Es una proporción. Es una proporción. Si yo tomo el arco de una circunferencia y lo desenrollo y lo mido y lo comparo con el diámetro de esa misma circunferencia, la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro de ella es esta proporción. Es uno de los números más importantes. ¿Bien? Uno de los números más importantes. Es un número irracional. ¿Irracional qué significa? Infinito. Ok, sí. Que tiene infinitos decimales. No que es infinito. Infinito es otro símbolo. Es decir, un número irracional es un número que yo no puedo expresar como una fracción de dos enteros. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, si usted conoce este número, usted ya sabe analizar y enseñar vigas. Porque en deformación nosotros consideramos que la viga describe arcos de circunferencia. Entonces vamos a pensar que yo tengo aquí lo punteado, va a ser para nosotros el eje neutro, y vendría nuestro eje neutro. Y a partir del eje neutro yo voy a medir una distancia aquí. Entonces, si la viga forma un arco de circunferencia, eso significa, perdón, aquí puse mal el eje. El eje neutro lo vamos a poner aquí en esta línea sólida. Este sería nuestro eje. Entonces, si la viga forma un arco de circunferencia, ese arco de circunferencia debe tener un radio, ¿sí o no? Y si hay un radio, en ese arco de circunferencia debe haber un centro instantáneo de rotación, donde usted pondría el compás para hacer ese círculo, o ese tramo de círculo, o esa porción de círculo, o ese segmento de círculo.
Entonces, por geometría, nosotros sabemos que va a haber una relación entre la longitud de la circunferencia y el arco y el ángulo que la subtiende, ¿sí o no? Aquí, por ejemplo, el producto de ρ por z debe producir esta longitud del arco de circunferencia, ¿verdad? Pero si yo me traslado, ahora, el arco de circunferencia aquí donde tengo el eje neutro no se deforma. Sin embargo, si yo me muevo una cantidad y ahora tengo en esta fibra superior un radio que va a ser el radio total menos y, aquí yo voy a poder encontrar cuánto es esta nueva longitud. Y esa longitud va a cambiar de forma porque está sometida a compresión, ¿sí o no? Veamos geométricamente lo que estaría ocurriendo. Esta longitud de arco, este sería el segmento JK'. JK. Esto sería el arco JK aquí. JK. Ese arco va a ser igual al producto del radio, que aquí es ρ menos y, por el ángulo Z, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Me siguen allí? El radio aquí es, acá es ρ, pero acá en el punto JK es ρ menos y, ¿ok? Y el ángulo que subtiende sigue siendo Z. Este sería el radio a el punto donde está JK, ¿cierto? Ok. Entonces, la longitud original que él tenía era la longitud del eje neutro. Esa sería el segmento ED, que aquí aparece. Esta sería la longitud original, ED. Y esa longitud de ese arco en geometría también sería igual a ¿qué? A ρ por z, ¿sí o no? Ρ por z. Entonces, cuando yo reemplazo aquí la deformación, lo que cambia de forma, originalmente cuando esto estaba recto, Vamos a ponerlo recto originalmente. Originalmente ese segmento estaba así, ¿bien? todo tenía la misma longitud. Todos los puntos estaban a igual longitud. Pero en el instante en que le aplico flexión, le aplico momento, él pasa de esta forma a esta. ¿De acuerdo? Entonces el eje neutro no cambia de forma. Pero si yo me desplazo hacia arriba o hacia abajo del eje neutro, va a haber un cambio de longitud. Ese cambio de longitud de esos ejes longitudinales es la deformación. Una deformación axial. Deformación se define como longitud final menos longitud inicial. Y cuando yo reemplazo esa longitud final, ρ menos y por z, y la longitud inicial, que sería ρ por z, y aquí observo que se van a cancelar, estos términos se cancelan, y me queda el negativo de y por z. ¿Cuál es la definición de deformación unitaria? Deformación unitaria es deformación entre la longitud original. La deformación aquí la acabo de calcular, es el negativo de y por z, y la longitud original es z por ρ. De aquí se cancelan las z y me queda una relación entre deformación unitarias y el radio de curvatura. Entonces observe que en esta relación hay una proporción directa entre la deformación unitaria longitudinal y la distancia y medida desde el eje neutro. Cuando y es 0, yo estoy en el eje neutro, ¿sí o no? ¿Verdad? Y lo estamos midiendo desde el eje neutro. Cuando y es 0, yo estoy en el eje neutro. Y en el eje neutro no tengo deformación. Entonces, a medida que nos vamos alejando del eje neutro, las deformaciones crecen y son inversamente proporcionales al radio de curvatura. La deformación máxima se va a presentar en los puntos más alejados del eje neutro, que lo podemos llamar C, en este caso, ¿no? C. Desde el eje neutro, la distancia más alejada, C, produciría las mayores deformaciones unitarias. Y tiene sí. Y va a ser positivo si lo medimos hacia arriba y negativo si lo medimos hacia abajo. Lo cual significa que si aquí yo reemplazo y positivas, las deformaciones en la parte superior van a ser de compresión. Fíjense el signo.
Si yo reemplazo aquí Y negativa, las deformaciones van a ser de tensión porque el negativo con el negativo se vuelve positivo. Entonces, aquí tengo una primera relación que me permite calcular deformaciones unitarias a partir de radio de curvatura. Si conociera el radio de curvatura, que todavía lo conocemos. Pero nosotros podríamos aquí ya, esto sería una primera ecuación geométrica. Esto viene de compatibilidad geométrica, que es uno de las consideraciones que empleamos en nuestro análisis estructural. Equilibrio, compatibilidad geométrica y leyes constitutivas. ¿Se acuerdan de esos tres criterios? Esto es compatibilidad geométrica. La ley constitutiva es la ley de Hooke. Si yo tomo deformación unitaria y la multiplico por el módulo de elasticidad que obtengo, según la ley de Hooke, si multiplico mis deformaciones unitarias por el módulo de elasticidad, obtengo. ¿Qué obtengo? Esfuerzo. Díganlo sin miedo, para que cuando se equivoque yo lo pueda corregir también con ganas. Díganlo con ganas y así yo lo corrijo con ganas si lo dice mal. Cuando multiplico mis deformaciones unitarias por módulo de elasticidad, obtengo esfuerzos. Aquí estaría, ¿no? Si reemplazo las deformaciones unitarias por su equivalente, voy a observar que los esfuerzos, noten que varían linealmente con la distancia y. Aquí tengo una distribución de esfuerzo producto de la flexión. Aquí tendría mi momento aplicado, mi zona en compresión, mi zona en tensión, pero la compresión no es uniforme. Varía linealmente de 0 en Y, porque en el eje neutro tengo 0 esfuerzo, hasta un valor máximo en el punto más alejado del eje. Entonces ya hemos aplicado compatibilidad geométrica y esto es ley de Hooke, ley constitutiva. Lo que sigue es aplicar equilibrio. Cuando aplico equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, las fuerzas horizontales las van a producir los esfuerzos axiales por el diferencial de área, y cuando aquí reemplazo los esfuerzos por su equivalente, hoy voy a obtener aquí un producto en el cual los esfuerzos no pueden ser 0. Aquí tengo una cantidad que va a ser importante para nosotros. En ese producto lo que puede ser 0 o lo único que puede ser 0 es esta integral. Y lo que nos indica esa integral es que en las vigas el eje neutro debe pasar por el centroide de la sección transversal. ¿Te acuerdas del centroide sin momentos de inercia? Aquí comienza eso a apagar y dividir. La manera de ubicar el eje neutro en una sección transversal es a partir del cálculo de su centroide. Si quisiéramos conocer dónde está este eje neutro, yo tendría que tomar esta T y ubicar dónde está el centroide. ¿Se acuerda de eso? Sí, primer momento de área. Busque su libro de táctica, ¿no? Creo que le conviene. Aquí obviamente si la sección es doblemente simétrica, el eje neutro y el centroide van a estar en el punto central, es evidente. En algunos casos por simple inspección lo vamos a obtener, pero si la sección solamente tiene un eje de simetría, ahí vamos a tener que calcular el centroide. Aquí es evidente estar en el centro porque son secciones doblemente simétricas. Aquí tengo solamente un eje de simetría, no tengo escapatoria. Entonces, estudie como si su vida dependiera de eso, centroide y momentos de inercia, porque aquí pagan dividendos esas clases. Vamos a llevarlo hasta aquí. Al final, cuando reemplazamos todo, equilibrio, compatibilidad geométrica y ley constitutiva, aterrizamos esta relación.
Y aquí aparece un viejo conocido de ustedes, que es el segundo momento de área, esto que está aquí. Primer momento de área me permite calcular centroide. Segundo momento de área recibe el nombre de... Esa integral de segundo momento de área se le conoce como... Estoy repasando. Momento de inercia, ¿verdad? Primer momento de área me permite determinar el centroide o la ubicación del eje. Segundo momento de área me permite calcular momento de inercia. Entonces aquí yo necesito saber momento de inercia y saber cálculo de centroide, porque si no, no puedo calcular esfuerzo en viga ni deformación en viga. Y mis diseños van a vibrar todos por ahí, o se van a estar fallando con grietas por ahí, por todos lados. O en el peor de los casos se va a caer y va a matar. Y eso usted no quiere. Nadie quiere eso. Bien, preguntas. Listo, entonces déjeme salvar esto para quedar hasta aquí.